Muchas gracias, muy buenos días. Señor Juan Luis León Blanco, presidente del Colegio de Abogados, Luis Eduardo Salazar Muñoz, y le agradezco por permitirme poder exponer rápidamente, porque les comento que la Asamblea Legislativa en los últimos meses está sesionando los miércoles de 9 de la mañana a 12 de mediodía en reformas constitucionales, y hoy está precisamente, ya se han aprobado varias reformas, como el hecho de incluir a la población con discapacidad dentro del artículo 55 como una obligación del Estado costarricense de la protección a las personas con algún grado de discapacidad, incluir dentro del artículo 21, que es el derecho a la vida, lo que es el derecho a la salud, ya que el Estado costarricense, increíblemente, la Constitución no tenía incluido el derecho a la salud como un derecho humano, sino que de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, de la Sala pues se basaba en esta convención para garantizar el derecho a la salud, y por eso tengo que acompañar al diputado con el cual trabajo hoy. Ya no soy diputado, fui diputado de la República, que es el diputado Vargas Víquez, en todo lo que es el conocimiento de estos proyectos de reforma constitucional que se están desarrollando desde hace algunos meses y que pues van a cambiar sustancialmente la Constitución para incluir una serie de derechos fundamentales a diversas poblaciones que han sido excluidas. Con respecto al tema, vengo como bateador emergente, como dicen, no es un tema que domine totalmente como el expositor anterior. Sin embargo, desde la Defensoría de los Habitantes de la República, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, toda persona tiene igual derecho, o sea, no puede excluirse a ninguna persona de los derechos fundamentales, y eso es un principio que debemos de respetar todos, y no solamente lo que es el sector de la policía, sino también el sector de la sociedad. Cualquier sector de la sociedad debe respetar los derechos fundamentales. Y en ese sentido también es muy importante, y que no se habla, el respeto de los derechos de la policía. Eso es fundamental. Las creencias de la policía, porque todos ustedes pueden tener religión, pueden creer en Dios, algunos serán católicos, otros serán cristianos, y muchas veces estos temas pues, son un poco complicados, sobre todo en el caso de la policía penitenciaria, cuando deben de hacerse requisas de personas que llegan a los centros penitenciarios, y en ese sentido puede hacer que una persona, para ellos su dignidad humana no sea congruente con requisar a una persona de un sexo distinto, aunque se llame transgénero. Y en ese sentido, entonces, sí es muy importante que los diferentes cuerpos policiales y los diferentes directores de estos cuerpos policiales establezcan una serie de protocolos y una serie de reglamentación que también vengan a defender los derechos de ustedes como policías, y es fundamental. Como decía también don Francisco Vargas, debe de consultárseles a ustedes cuando se creen estos protocolos y cuando se establezcan todos estos tipos de reglamentación, para ver qué ustedes pueden aportar. Es muy importante escucharlos, es un principio fundamental también. Parto también de un principio de que no estoy muy de acuerdo con la pirámide presentada en cuanto al tema de que los derechos internacionales están por encima de la Constitución política. Si bien es cierto, el artículo 7 de nuestra Carta Magna establece muy claramente que la Constitución que los tratados internacionales están por encima de las leyes, pero no indica en ningún caso que están por encima de la Constitución. Eso es una interpretación que emitieron algunos magistrados en aquel momento de la Sala Constitucional, la cual no comparto. Me parece que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, porque es la Constitución política la que le da valor a los tratados internacionales, y muy claramente valor por encima de la ley, pero no de la Constitución. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, me parece que hemos venido aprobando una serie de derechos que son incongruentes en una sociedad costarricense en la que hoy vemos aproximadamente 105 centros educativos que van a ser cerrados por las condiciones en las cuales
están construidos por el Ministerio de Salud, porque hay una serie de violaciones al derecho a la salud de estos centros educativos, que se debe invertir recursos para construir aulas nuevas, para lograr modificar una serie de infraestructura educativa que está en pésimas condiciones, y hoy el Estado costarricense quiere construir baños para una población específica, lo cual no está mal, o sea, está bien, pero también debemos de mejorar el derecho a la educación de todos los ciudadanos, y de todos los jóvenes y de todos los niños, partiendo del principio superior del niño, y asumir dinero y recursos para que todos estos centros educativos que hoy tienen una orden de cierre del Ministerio de Salud, porque tienen una orden de cierre, pues se hagan las inversiones necesarias en infraestructura necesaria para que nuestros niños y nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes reciban la educación que merecen, ¿verdad? Entonces me parece que las prioridades muchas veces, lamentablemente, de las últimas administraciones, y aquí soy muy respetuoso con el presentador anterior, no han sido las mejores, ¿verdad? Como digo también muy respetuosamente a la Sala Constitucional, me parece que también se extralimitó en sus potestades al indicar que los tratados internacionales tienen fuerza superior a la Constitución. Con respecto, como decía, a la población transexual, transgénero, lesbiana, a la población homosexual, se deben de respetar sus derechos, y este país durante muchos años ha respetado esos derechos. Incluso tenemos el caso de Mairena, que es una persona que logró adoptar un niño por medio de la legislación de familia de ese momento, que permitía que una persona sin tener una pareja pudiera optar por la adopción. Entonces, tampoco es tan cierto que se violen sistemáticamente los derechos humanos de esta población. Más bien, nuestro país ha sido un país reconocido por la defensa de los derechos humanos, no solamente de esta población, sino de la población migrante, de la población con discapacidad, de la población afro-costarricense, de la población indígena, que son también minorías a las cuales se les debe de garantizar sus derechos fundamentales. Yo quiero agradecerle al Colegio de Abogados por la posibilidad de participar el día de hoy en esta ponencia, y me tengo lamentablemente que retirar porque se me ha indicado que yo iba a iniciar con la exposición por parte de don Francisco Vargas, porque yo le había comentado a don Francisco el hecho que tengo que estar a las 9 atendiendo al señor diputado dentro del plenario legislativo. Muchas gracias, muy amable.